Un cariñoso saludo a todos mis alumnos. La clase de hoy, como dice acá el título, nos corresponde estudiar fracciones impropias y números mixtos. Pero antes de eso, voy a hacer algunos ejercicios que estaban en las páginas del cuadernillo del monitoreo número 4 que debían enviarme ayer. Estos ejercicios que voy a explicar son algunos que aparecieron como errores en las páginas que ustedes me enviaron y en general estuvimos más o menos bien, sus respuestas estuvieron muy bien asertivas, muy correctas, pero tuvimos algunos detalles y eso es lo que vamos a explicar ahora. Por ejemplo, en la página 14, en el ítem 1, se nos pedía clasificar números entre números compuestos o número primo. Y la instrucción decía que aquellos que sean compuestos había que descomponerlos en factores primos. Ya voy a tomar como ejemplo el ejercicio del ítem 1, letra B. Letra B, no es la letra B. Ahí aparecía el número 104, que inmediatamente al mirar ese número nosotros lo debemos clasificar como número compuesto. Una razón muy fuerte y poderosa es que es un número par, porque su última cifra es 4. Recuerden que dentro de los números primos que estudiamos menores que 100, solamente el 2 es el número par primo que existe dentro de todos los números primos. Solamente el 2 es el único número par que se clasifica como número primo. Por lo tanto, todos los demás números pares son compuestos. Entonces, este número 104 era un número compuesto. Y los números compuestos había que descomponerlos, porque los números primos no los podemos descomponer en factores primos, ¿ya? Entonces, una forma era usar la tabla de divisores primos o el diagrama de árbol. Algunos lo hicieron con este procedimiento, otros lo hicieron con el diagrama de árbol. Lo voy a hacer con la tabla. Anotamos. Como es un número par, ya sabemos que este número es divisible por 2. Por lo tanto, dividimos 104 en 2. Esto nos da como resultado 52. 52 también es un número par. Por lo tanto, lo volvemos a dividir en 2 y el resultado que obtenemos es 26. Número par nuevamente, lo dividimos por 2 y obtenemos como resultado 13. Ahora, el número 13 es un número primo. Por lo tanto, el único número primo que lo divide en forma exacta es el mismo número, 13. Y al dividir 13 dividido en 13 obtenemos 1 y termina nuestro diagrama para encontrar la factorización prima de este número compuesto, 104. Luego, el resultado que debíamos anotar en la página del cuadernillo son estos factores, que en este caso fueron divisores de este número, pero ahora los vamos a usar como factores primos. Partimos 2 por 2 por 2, 3 veces, por 13. Esta era la factorización prima de ese número compuesto. Ahora, ¿qué ocurrió? Que muchos anotaron 2 por 3 por 17, que era una respuesta que aparecía en el solucionario y que en este caso cayeron en la trampa porque esa respuesta estaba incorrecta. Para poder encontrar esta factorización, ustedes tienen que hacer el cálculo, ya sea con la tabla o con el diagrama de árbol. No colocar números al azar, encontrar la factorización prima, ¿ya? Eso tiene que ver con el ítem 1. Ahora, del ítem número 2, decía, descompone de dos maneras multiplicativas distintas los siguientes números. Voy a tomar como ejemplo el que aparecía en la 2A. Ese es el número 24. Acá no nos pedían la factorización prima, sino que este número compuesto lo escribiéramos de dos formas distintas multiplicativamente, es decir, con multiplicación. Muchos pusieron 12 por 2, que es 24, y está correcto. Otros 3 por 8, y también está correcto. Y la factorización prima también era una opción, pero no era la única, que es 2 por 2 por 2 por 3. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8 y 8 por 3, 24. Es decir, que servía cualquiera de estas tres,
pero muchos entendieron en este ítem que tenían que hacer la descomposición en diagrama de árbol y con la tabla. No, acá se pide la descomposición multiplicativa y eso se explicó en el video anterior. Es decir, escribir el número compuesto como el producto de dos o más factores. En este caso, 2 factores, 4 factores. Que dan como resultado 24. Entonces, no se pedía la factorización prima, se pedía la forma multiplicativa en general. ¿Ya? Luego, otro detalle que apareció en la corrección de las páginas es el siguiente. En el ítem número 5 nos pedían la descomposición en factores primos de los números compuestos que aparecían arriba en el diagrama de árbol. Pero este diagrama de árbol ya estaba formado y había que hacer coincidir los factores en los cuadritos. Y yo en el video anterior les di un ejemplo de esto que les podía ayudar en la tarea. Entonces, ¿cuál fue la idea que yo les di en el video anterior? Que tomáramos el número compuesto, en este caso 72, lo voy a descomponer en tabla de divisores primos. Número par, lo divido por 2. Al dividir 72 en 2 obtengo 36. Nuevamente número par, lo vuelvo a dividir por 2 y obtengo 18. Número par, lo divido por 2. 18 dividido por 2, 9. Ya no me sirve el 2 porque el número 9 es impar, pero es factor de 3 o divisible por 3. Por lo tanto, lo divido en 3. Y 9 dividido por 3 me da el resultado 3. Número primo lo divido por sí mismo. 3 dividido por 3, 1. Y termino. Ahora, estos numeritos que están acá son los factores primos que van a ir en las últimas ramitas del árbol. Pero para ubicarlas tengo que usar una muy buena estrategia. Por ejemplo, si partimos con 2 por 2 por 2 por 3 por 3. Si acá anotamos 2 por 2, nos va a dar un número compuesto. Estaría correcto. Si anoto aquí el tercer 2, luego aparece una sola rayita, quiere decir que lo voy a subir. Estaría correcto. Y acá anotamos 3 por 3, que son los últimos dos factores. Estaría correcto. Entonces, vamos a anotar 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2 veces 3, 3 por 3. Recuerden que acá son multiplicaciones. Estamos multiplicando. Estas dos ramitas, al volver en el procedimiento inverso, multiplicando 2 por 2, obtengo 4. Este tiene una sola ramita, quiere decir que el número primo sube, porque se bajó en el procedimiento original. Acá, 3 por 3, 9. Y 4 por 2, 8. Ahora, ¿qué ocurre en algunos casos? Por ejemplo, que algunos pusieron los números en otro orden y les quedó, por ejemplo, aquí un número 2 y después los descompusieron en 2 por 1. Se explicó en la clase anterior, el 1 no es primo, no puede ir involucrado en el desarrollo de árbol, porque en el desarrollo de árbol están números compuestos que se van descomponiendo y al final llegamos solo a factores primos. Esa es la idea, ¿ya? Entonces lo armábamos de abajo hacia arriba, era una de las opciones, ¿ya? Por ejemplo, acá había una tarea que tenía la factorización 36 por 2 y 36 por 2 da como resultado 72, estaría correcto. ¿Cuál es el problema? Que al colocar el 2 acá no lo podemos descomponer en 2 por 1. Por eso que la factorización correcta era esta, ¿ya? En este caso no puede ser cualquiera porque el árbol de factores ya está dibujado. Entonces tienen que coincidir nuestros números, tienen que coincidir. En general, en la corrección que hice de las páginas de monitoreo del cuadernillo, que era lo único que tenían que enviarme, el día martes, solamente las páginas 14 y 15, las páginas del libro no las he pedido,
Recuerden que estoy revisando 3 cursos con este mismo contenido y se generan muchos correos, entonces también debo dejar el tiempo para preparar la clase, para grabar el video, entonces les voy a ir corrigiendo solamente las páginas de monitoreo. Pero dentro de la clase vamos a ir analizando algunas cosas del libro, así que no se hagan problema. Bueno, el tema que nos corresponde hoy, fracciones impropias y números mixtos. Ya comenzamos de lleno con las fracciones. Recuerden que esta unidad corresponde a números en general, números naturales, que ya vimos, varios temas que ya sabíamos y otros nuevos. Ahora números fraccionarios. Antes de comenzar de lleno con este tipo de fracciones, vamos a hacer un cortito repaso del concepto de fracciones, ¿ya? Que ustedes lo han visto desde tercero, cuarto básico, quinto básico. Lo primero que debemos tener en cuenta, que una fracción, ¿cierto?, está formada por un numerador y un denominador. Tenemos que recordar estos términos porque los vamos a utilizar en muchas cosas más adelante. Numerador, denominador. Por ejemplo, numéricamente, si escribo la fracción 6/8, estoy diciendo que estoy considerando 6 partes de 8. Por lo tanto, por definición, el numerador, el número que va sobre la línea fraccionaria, corresponde a la cantidad de partes iguales que yo estoy considerando. En cambio, el denominador corresponde al número total de partes iguales en que se ha dividido el entero, ¿ya? Por ejemplo, si tenemos una región, ¿cierto?, una figura geométrica, para representar esa fracción tendríamos que dividirla en 8 partes iguales, porque el denominador me indica en cuántas partes iguales se ha dividido el entero, deben ser partes iguales. Luego el numerador me indica que voy a considerar 6 partes de 8. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si es con representación gráfica, con un dibujo, yo puedo pintar o achurar las partes. En este caso voy a considerar 6 partes de las 8. Numerador 6, denominador 8. ¿Qué indica una fracción? Parte de un entero. Parte, una o varias partes iguales de un entero, que ha sido dividido en partes iguales, ¿ya? Eso es como básico, tener el concepto bien claro de lo que es una fracción. Luego, también tenemos que recordar que las fracciones se pueden clasificar en 3 tipos. El primero es la fracción propia. ¿Qué significa esto? Una fracción que representa un valor menor que el entero. Por ejemplo, acá en este caso tengo la fracción 3/4. ¿Qué indica esto? Que un entero ha sido dividido en 4 partes iguales y estoy considerando solo 3. 1, 2, 3. Si observamos bien en el diagrama, en el dibujo, estoy tomando 3 pedazos de los 4, es decir, estoy tomando menos del total, menos que el entero. Por lo tanto, todas las fracciones propias son menores que la unidad o menores que el entero. ¿Ya? También tenemos la fracción unitaria, o también nos referimos a ella como fracción igual a la unidad, fracción unitaria, que significa una fracción que representa un entero exactamente. Por ejemplo, acá, 4/4. De los 4 pedazos estoy considerando los 4. 1, 2, 3, 4. Tomé todo el entero. Por lo tanto, esta fracción, cuando el numerador es igual al denominador, quiere decir que estoy considerando un entero. Por ejemplo, en cuanto a representación en conjunto, si nosotros tomamos, por ejemplo, un conjunto de estrellas
y yo quiero representar la fracción de estrellas que son negras, en este caso las pinto, ¿cierto? Todas negritas. Quiero decir que las cuatro de las 4 son negras. Esto equivale a un entero, es decir, a todo el conjunto completo, ¿ya? Fracción unitaria o fracción igual a la unidad, igual al entero, equivale a un entero totalmente. En cambio, la propia es menor que un entero. Obviamente el numerador va a ser menor que el denominador, porque de todas las partes estoy tomando, en este caso, 3. No las 4, solo 3. Si tomo una, propia. Si tomo 2, propia. Si tomo 3, propia. Tomé los 4, unitaria o igual a la unidad. También tenemos otra clasificación, que es, ahora entramos al tema que nos convoca, la fracción impropia. Siguiendo con el ejemplo, teníamos, ¿cierto?, 3/4 propia, 4/4 igual a la unidad o fracción unitaria. Y en este caso, fracción impropia. Acá es distinto, es mayor que el entero. Por ejemplo, acá anoté la fracción 5/4. ¿Qué quiere decir el denominador? Recuerden, 5/4. Sobre la rayita tengo el numerador. Bajo la rayita tengo el denominador. El denominador me indica en cuántas partes iguales se ha dividido, el entero totalmente. En este caso el entero se dividió en 4. Por eso son cuartos. El numerador me indica cuántas de esas partes iguales yo voy a considerar. En este caso voy a considerar 5 partes. ¿Cuál es el problema acá? En este tipo de fracciones impropias, que son mayores que el entero. Por lo tanto, si vamos aquí a considerar o achurar o pintar 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, pero yo quiero 5. Para eso voy a tener que tener otro entero del mismo tamaño del anterior, dividido también en 4 partes iguales, y el cuarto que me falta lo tomo de ahí. Tenemos entonces fracción impropia, mayor que el entero, representa un valor más grande que un entero. En este caso, en el ejemplo, 5/4. Necesité 2 enteros, cada uno de ellos dividido en 4 partes iguales. El primero me aporta 4/4, es decir, una fracción igual a la unidad. Y el segundo dibujo me aporta 1/4. En este caso, 4/4 más 1/4, ahí tengo los 5/4, ¿cierto? Ahora, ¿qué se desprende de esto? Que en este caso, esta fracción impropia me va a dar origen o va a generar un número mixto. ¿Qué es un número mixto? Un número mixto es una representación numérica que está compuesta de 2 tipos de números. Una parte entera, como acá, un entero, todo el entero, los 4/4, y una fracción propia, en este caso, 1/4. Entonces, ¿qué puedo sacar como conclusión? Que estos 5/4 que están anotados allá como fracción impropia son equivalentes o representan lo mismo que un entero y un cuarto más. Aquí tengo el entero, que son los 4/4, más este cuarto de acá, los 5. Esto, fracción impropia, número mixto. Fracciones impropias y números mixtos. Representan la misma cantidad, pero están escritos en distintas formas. De eso se trata esta primera parte del tema de fracciones. Entonces, resumen. Lo básico que tenemos que tener claro, que una fracción, ¿cierto?, representa una parte o varias partes de un entero, estas partes todas del mismo tamaño.
Si el numerador es menor que el denominador, quiere decir que estoy con una fracción propia. Si el numerador es mayor que el denominador, estoy en una fracción impropia. Pero si el numerador y el denominador son iguales, quiere decir que estoy hablando de una fracción unitaria. Por ejemplo, vamos a trabajar ahora con medios. Por ejemplo, un medio, 5 medios, 2 medios. Numerador menor que el denominador. Esta fracción es menor que el entero. ¿Por qué? Porque del entero tomo la mitad, menos del entero. 5 medios. Esta fracción es mayor que un entero. ¿Por qué? Porque aquí en este caso, cuando tengo 2 medios, 2 mitades, formo un entero. Acá tengo 5 mitades, tengo más de un entero, más de un entero. Por ejemplo, un medio, tomo una parte de 2, la mitad. Acá abajo, 2 medios, tomo una mitad, un medio y la otra mitad, 2 medios. Es decir, todo el entero, menos del entero. En cambio acá tengo 5 medios. 2, 4, en este caso digo dibujado 6, pero voy a considerar 5. Un medio, iban 2, 3, 4, 5. 5 medios. Y el dibujo lo muestra, es mayor que un entero. De hecho, en este caso son 2 enteros y un medio. Equivalen a 5 medios, 5 mitades. Si ustedes se lo imaginan con un pan, una marraqueta, media marraqueta, 2 marraquetas y media, o 5 mitades de marraqueta que estoy considerando al pintar, y 2 mitades, una marraqueta entera. La mitad, 5 mitades, 2 mitades. Esto es lo que hay que tener claro básicamente en fracciones. Lo que significa el numerador, lo que significa el denominador y además la clasificación. ¿De qué depende de la clasificación? Del número que esté en el numerador y en el denominador. Ahora, volvemos al tema del número mixto y la fracción impropia. En el primer ejemplo, ¿cierto? Estábamos trabajando con 5 cuartos, que dijimos que era equivalente a un entero, un cuarto. ¿Ya? Lo teníamos acá. Fracción impropia, número mixto, representando la misma parte, la misma cantidad. 5 cuartos, un entero dividido en 4, otro entero dividido en 4, tomo 4 partes, una más, 5, que equivale a un entero, que está acá, la parte entera de mi número mixto, y un cuarto adicional, que es la fracción propia, que está en la parte fraccionaria. Número mixto, entonces, es una representación fraccionaria de un número que tiene 2 partes. Parte entera, un número entero, parte fraccionaria, que es la fracción propia. ¿Ya? Ahora, para leer un número mixto, recuerde que leemos primero la parte entera y luego la parte fraccionaria. Por ejemplo, ¿cómo leemos este número mixto? 3 enteros, un quinto. 3 enteros completitos más la quinta parte de otro entero. Por ejemplo, tenemos 4 enteros, un séptimo. 4 enteros completitos y la séptima parte de otro entero. Acá. 2 enteros, 2 tercios. Acá también tengo un número mixto. 2 enteros completos y 2 tercios de otro entero. Número mixto porque tiene 2 tipos de número o dos partes. Parte entera, parte fraccionaria. Y ojo, la parte fraccionaria siempre debe ser propia. Propia, es decir, menor que un entero. ¿Por qué? Porque si acá yo tuviese otro entero, ya no sería un número mixto. Ya sería un número entero. Por ejemplo, si acá tengo 5 enteros, 4 tercios,
este número mixto estaría escrito de forma incorrecta. ¿Por qué? Porque esta fracción es impropia y aquí tengo otro entero involucrado, ¿ya? Entonces ya no serían 5, serían 6, ¿ya? Por lo tanto, ojo con eso que lo vamos a ver más adelante. La fracción o la parte fraccionaria del número mixto siempre será una fracción propia, menor que el entero, menor que el entero. Recuerden que contenidos que ya vieron en tercero, cuarto básico, quinto básico, pero ahora estamos como profundizando un poquito más los conceptos. Ya tenemos que tener muchas cosas más claras. Ahora, en el libro, cuando trabajaron las páginas el día martes, 37 a la 39, si leyeron con detención, que espero que lo hayan hecho, tienen que leer las definiciones y analizar bien los ejemplos para ir avanzando en el conocimiento que estamos adquiriendo. Recuerden que acá estamos estudiando en conjunto los temas que corresponden a el primer semestre. En la página 37 teníamos ejemplo de números mixtos y de fracciones impropias y las transformaciones de ellas. Tenemos dos tipos de transformaciones. Primero, tenemos una fracción impropia que la podemos transformar a número mixto. ¿Ya? En el ejemplo aparecían las representaciones gráficas, es decir, los dibujos, que visualmente es muy fácil saber cuál es el número mixto que equivale a la fracción impropia. Pero ahora, como vamos a trabajar con números un poquito más grandes, para no hacer tanto dibujo, ¿cierto? Vamos a aprender el procedimiento matemático, cálculo, para transformar una fracción impropia a número mixto. En el caso inverso, cuando tenemos un número mixto, lo podemos transformar a una fracción impropia y ambos van a ser equivalentes y también obedece a un procedimiento matemático, ¿ya? Acá tenemos la fracción a partido por b. A representa el numerador, un número natural cualquiera, b el denominador. Según lo que aparece en el libro y los ejemplos, que nos indica que si tenemos una fracción impropia y la queremos transformar a número mixto, ¿qué debemos hacer? Tomar a, que en este caso es el numerador, a, y dividirlo por el denominador. Al dividir estos dos números, vamos a obtener un cociente. En este caso lo etiqueté con la letra C. Ese cociente va a representar la parte entera de mi número mixto. Ahora, vamos a tener R, dice acá, resto o residuo de la división. Y ese resto va a ser el numerador de mi número mixto. ¿Ya? Voy a hacer un ejemplo numérico. ¿Ya? Por si se enredan con las letras, un ejemplo numérico. Fracción impropia, A partido por B. Una fracción impropia cualquiera. Por ejemplo, 7 tercios. 7 tercios es una fracción impropia. ¿Por qué? Porque el numerador es mayor que el denominador. ¿Qué indica eso? Que esta fracción representa un valor mayor que un entero. Tengo que transformarla a número mixto. Ese número mixto que yo voy a encontrar con el cálculo va a ser equivalente a esa fracción impropia. Es decir, que va a tener el mismo valor, pero va a estar escrita de otra forma. ¿Qué me dice acá el procedimiento? Que tome el numerador, en este caso 7, y lo divida por el denominador, en este caso 3. 7 dividido por 3. Realizamos la división. Número que multiplicado por 3 me da cerca de 7, 2. 2 por 3, 6 y el resto va a ser 1. Ahora, vamos a lo que escribimos acá. El cociente va a ser el entero, es decir, la parte entera. El entero de mi número mixto. Recuerde que para tener un número mixto necesito una parte entera y una fracción propia. Esas dos cosas forman mi número mixto. El entero, 2 enteros. Con esta fracción puedo formar 2 enteros. Ahora, también tengo que observar muy bien lo que me sobra en la división, el resto, el residuo. En este caso,
me sobró 1. Es decir, 1/3 me está sobrando. Con los 7 tercios puedo formar 2 enteros. Y me sobra 1/3. Por lo tanto, este va a ser el numerador de la fracción de mi número mixto. Ya, vamos a formar el número mixto. 7 tercios va a ser equivalente a 2 enteros, el resultado de la división, el cociente. 2 enteros. Y me sobra 1/3, es decir, 2 enteros, 1/3. Esta sería entonces la equivalencia entre mi fracción impropia y mi número mixto. De la fracción impropia encuentro el número mixto con este procedimiento, dividiendo el numerador por el denominador. Tener en claro siempre que el cociente o el resultado de la división es el entero. Y lo que me sobra es el numerador de la fracción propia del número mixto. Ahora, ¿qué pasa si nosotros realizamos la representación gráfica o el dibujo? Vamos a representar la fracción 7 tercios. Tenemos un entero dividido en 3 partes iguales, 1/3, 2/3, 3/3, pero yo necesito 7. Dibujo otro entero del mismo tamaño del anterior, dividido en 3 partes iguales, 1/3, 2/3, 3/3, 4/3, 5/3, 6/3, pero yo necesito 7, me falta 1. Necesito otro entero del mismo tamaño del anterior, dividido también en 3 partes iguales. Vamos a pintar, a chorar, a considerar. Por este lado tenemos 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 tercios, que equivale a un entero. 1, 2, 3, 3 tercios más, que equivale a otro entero. 3 tercios, llevo 6, falta 1. 1/3. Tenemos entonces 3, 6, 7 tercios representados gráficamente. Con estos 3 tercios formé un entero, con estos 3 tercios formé otro entero y me sobró 1. Esto es lo que aparece en la división. Acá. Estos 2 enteros corresponden a este cociente. Y este tercio que me quedó acá es lo que me sobró 1/3. Ahora, obviamente, ya lo sabemos, nos dimos cuenta que el denominador se mantiene. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con tercios. Reparto tercios, me sobra 1/3. Por lo tanto, el denominador siempre se va a mantener. En el libro habían varios ejercicios donde tenían que hacer las transformaciones. En algunos casos se les pedía dibujar y después de lleno hacer el cálculo numérico, dividir. Ahora, también podemos hacer el procedimiento inverso. ¿Qué quiere decir eso? De un número mixto ahora pasarlo a una fracción impropia. Hacer la transformación de la equivalencia del número mixto, pero ahora a fracción impropia. Tenemos número mixto, parte entera, parte fraccionaria. Acá el procedimiento es distinto. Acá no voy a dividir, sino que voy a tomar la parte entera y la voy a multiplicar por el denominador, como aparece aquí, A por C. Y a ese resultado o producto le voy a sumar el numerador. Y el denominador se mantiene, el mismo. Ejemplo numérico, número mixto. Por ejemplo, 3 enteros, 2 novenos. 3 enteros, 2 novenos. Un número mixto, ¿por qué? Porque está representado por una parte entera, el 3, son 3 enteros, 3 chocolates, 3 queques, 3 panes, y 2 novenos, es decir, 3 chocolates enteros más 2 novenas partes de otro chocolate. Este número mixto es equivalente a una fracción impropia. Van a ser equivalentes con el mismo valor. Para hacer la transformación y ahorrarme el dibujo, voy a hacer el cálculo numérico, que me dice que la parte entera la multiplico por el denominador, es decir, 3 multiplicado por 9.
el entero multiplicado por el denominador. Y a ese producto le voy a sumar el numerador. Entonces, vamos a obtener la fracción impropia. Esto yo creo que varios ya lo van a hacer en forma mental, pero acá lo estamos explicando paso a paso. 3 por 9, 3 por 9, el entero por el denominador. Y a ese producto le vamos a sumar el numerador, más 2. Y el denominador se mantiene, 9. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con novenos en el número mixto. La fracción impropia también va a ser en novenos. Ahora, ¿a qué va a ser equivalente todo este cálculo? A una fracción impropia. Por prioridad de operaciones, primero tenemos que multiplicar y luego sumar. 3 por 9, resultado 27, más 2. Denominador se mantiene. 27 más 2, 29 novenos. ¿Qué quiere decir esto? Que este número mixto, 3 enteros, 2 novenos, es equivalente a esta fracción impropia, 29 novenos. ¿Cómo encontré la fracción impropia? Con el procedimiento matemático, multiplico 3 por 9 más 2. El entero por el denominador y le sumo el numerador. Todo eso me va a dar como resultado el numerador de la impropia. Y el denominador se mantiene. ¿Ya? Todo este procedimiento, en algunos casos los van a poder hacer en forma mental, en otros van a tener que hacer un cálculo escrito, dependiendo si los números son más pequeños. ¿Ya? Un ejemplo más de transformación de mixto a impropia. 5 enteros, 2 cuartos. Multiplico. Recuerden, el entero por el denominador y a ese producto le sumo el numerador. Y el denominador se mantiene. Si lo hacemos en forma mental, el denominador se mantiene. Estoy trabajando con cuartos, fracción impropia también va a estar expresada en cuartos. ¿De dónde sale el numerador? 5 por 4, 20, el entero por el denominador, 5 por 4, 20, más 2, 22. Aquí tengo el procedimiento más corto, ¿cierto? Que lo voy a hacer en forma mental en algunos casos cuando los números sean más pequeños. Siempre el entero por el denominador y le sumo el numerador. Fracción impropia, porque representa más de un entero, y además esta fracción impropia es equivalente a este número mixto. Representan el mismo valor, solo que está escrito en dos formas distintas. ¿Ya? Otro tema que hay que repasar, que aparece en una de las páginas, son las fracciones equivalentes. Fracciones equivalentes. ¿Qué quiere decir esto? Fracciones que representan el mismo valor, valen lo mismo, pero están escritas de forma distinta. La equivalencia es una propiedad que vale lo mismo, tiene el mismo valor, pero está escrito en forma distinta. Para eso, para obtener fracciones equivalentes, hay dos procedimientos que nosotros utilizamos, que ya lo vieron el año pasado y el antes pasado, que es la amplificación y la simplificación. ¿En qué consistía la amplificación? En multiplicar. ¿Qué multiplicamos? La fracción, el numerador y el denominador por un mismo número natural, que en este caso lo representé con la letra n. Por ejemplo, si tengo la fracción 2 décimos y la quiero amplificar, usar este procedimiento, voy a usar la operación matemática de multiplicación. ¿Pero qué voy a multiplicar? El numerador y el denominador por el mismo número. Por ejemplo, al azar voy a elegir el número 3. ¿Qué significa esto? Que esta fracción 2 décimos la voy a amplificar por 3, multiplicando el numerador por 3 y el denominador por 3. ¿Qué voy a obtener como resultado? Otra fracción. En el numerador, 2 por 3, 6. En el denominador, 10 por 3, 30. Es decir, que la fracción 2 décimos ahora la representé como 6/30. ¿Pero qué tienen en común estas dos fracciones? Que representan el mismo valor. El mismo valor. Si yo tengo
un entero dividido en 10 y tomo dos partes, es lo mismo que si ese mismo entero lo divido en 30 y tomo 6 partes. ¿Ya? Tomé una fracción, la amplifiqué por 3 y obtuve una fracción equivalente. Ahora, ¿dónde aparece esto? En la página 39, en el ítem 4, dice: escribe el número que debe ir en cada recuadro para que las fracciones sean equivalentes, es decir, que representen el mismo valor. En este caso yo amplifiqué por 3. En el caso del libro hay que descubrir por qué número fue amplificado para que se obtuviera ese mismo valor. Por ejemplo, en la letra A del libro, en la página 39, aparece en el ítem 4, letra A, en el libro dice 3 medios, luego aparece una flechita que equivale a, y aparece un número 8 y un cuadrito. Obviamente, si estas fracciones van a ser equivalentes, quiere decir que representan la misma parte del entero, y el número 2 pasó a ser 8, quiere decir que ese número se multiplicó por un número natural para que el resultado fuera 8. En este caso, el número que se usó fue el número 4, que es lo que tengo que descubrir. 2 por 4 es 8. De ahí apareció el 8. Ahora, esto quiere decir que se está usando una amplificación. Y la amplificación dice que tengo que multiplicar el numerador y el denominador por el mismo número para poder obtener una fracción equivalente. Por lo tanto, el numerador también debió ser multiplicado por 4 en este caso. 2 tercios se amplificó por 4 y el número que falta sería 12. 3 por 4, 12, 2 por 4, 8. Y la fracción 3 medios y 12 octavos representan el mismo valor o la misma parte del entero. La misma parte del entero. Son equivalentes. Equivalentes. ¿Cómo la encuentro? Amplificando, que es uno de los procedimientos para encontrar este tipo de fracciones. ¿Ya? Ahora, el otro procedimiento que aún no aparece en las páginas, pero más adelante sí va a aparecer, es la simplificación. Y se usa la operación inversa. Es decir, si en la amplificación yo multiplico numerador y denominador por el mismo número, acá voy a dividir el numerador y denominador por el mismo número. Ojo sí, porque en este caso no me sirve cualquier número natural. En este caso necesito usar un número que sea divisor del numerador y el denominador porque me tiene que dar una división exacta. Por ejemplo, esta fracción 8/12, que esto se vio también en cuarto y quinto básico, yo la voy a simplificar. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a usar la operación de división en el numerador y en el mismo denominador, pero lo voy a dividir por el mismo número. Ahora, por ejemplo acá, ¿qué números me sirven? Que divida al 8 y al 12 en forma exacta. Si observamos, ambos son números pares. Por lo tanto, yo podría simplificarla por 2. Una opción, simplifico por 2. Divido el numerador y el denominador por 2. 8 dividido por 2, 4. 12 dividido por 2, 6. Ahora, otro caso. La misma fracción tiene otro divisor en común, otro número que los divide a ambos exactamente, que es el 4. Puedo simplificar por 4, es decir, dividir el numerador por 4 y el denominador por 4. 8 dividido por 4, 2. 12 dividido por 4, 3. 8/12 es equivalente o representa el mismo valor que 4/6 y también el mismo valor que 2/3. ¿Ya? La simplificación también lo vamos a ver más adelante con mayor profundidad. ¿Ya? En este caso en el libro van a ocupar la amplificación. Entonces, estos dos procedimientos, amplificación y simplificación, nos sirven para encontrar fracciones equivalentes. Recuerden que este contenido parte con las fracciones impropias de los números mixtos. ¿Por qué? Porque una fracción impropia la puedo transformar a número mixto dividiendo, y un número mixto la puedo transformar a fracción impropia, que es el ejemplo anterior que vimos.
también repasamos la clasificación de fracciones propias, menor que la unidad, fracción unitaria, igual a un entero o la unidad, fracción impropia, mayor que el entero o mayor que la unidad. Y son este tipo, las impropias, las que se transforman a número mixto, ¿ya? Y en este caso vamos a dejarlo hasta acá. Recuerden que las páginas del libro no se han pedido enviar al correo, solamente los monitoreos. Esta semana les correspondió el monitoreo número 4, que fueron las páginas del cuadernillo, ya que realizaron esta semana. Página 14 y 15 de los números primos. Y ahora trabajaron ayer con las páginas del libro en fracciones, no hay que enviarlas. Hoy día el video explicativo explicando un poquito más del concepto de fracciones, y el día martes deben realizar páginas del cuadernillo, y el miércoles 13 de mayo se les pide el quinto monitoreo. Ahí envían páginas al correo, solamente las actividades de monitoreo. Ya se les envió el archivo al WhatsApp y al Papinotas, donde dice qué páginas se envían y cuándo se envían. Es importante que me la envíen en la fecha indicada. Obviamente hay flexibilidad si ustedes se atrasan, no tienen internet, todo no hay problema. Pero traten de no mandarlas antes, porque recuerden que son 135 alumnos en los 3 cursos, entre los 3 cursos, y se me mezclan los correos de la tarea de esta semana con la que viene, con las páginas de libros que no se enviaban, entonces se satura el correo y pierdo más tiempo viendo cuáles son los que sí debo revisar y los que no. Así que les quede claro. Solo se envían las fotografías de las páginas de monitoreo, que generalmente van a ser del cuadernillo. Generalmente. Lo importante es que vayan trabajando en casa, que vayan haciendo las páginas lo mejor posible. Lo que no alcanza en el libro se puede hacer en el cuaderno. Ahora, las dudas que tengan igual me las van enviando. A lo mejor uno por uno les voy a contestar, pero eso me sirve, las dudas que tengan me sirven para después en los videos explicar nuevamente alguna cosa que no quedó clara, ¿ya? Recuerden que estamos en una modalidad distinta que para algunos es un poquito más compleja porque les cuesta un poquito, pero vuelvan a ver el video, vuelvan a ver las explicaciones. Cuando les dé alguna indicación y se dieron cuenta que hicieron algo mal, lo borra, lo arregla nuevamente. La idea es tener un compromiso personal de poder aprender lo mejor posible, lo más que podamos mientras estamos en esta situación de sin clase, presencial, ¿ya? Así que espero que estén muy bien, que se cuiden, que estén muy bien junto a sus familias, y nos veremos en el próximo video.